Bueno, muy buenas noches para todos nuevamente. El tema que vamos a ver hoy es datos, ordenamiento de datos. Todavía seguimos en el capítulo de los datos y una parte importante cuando se manejan hojas de cálculo es el ordenamiento de datos. En el ordenamiento de datos, cuando trabajamos hojas de cálculo, vamos a recibir archivos o vamos a trabajar archivos con una serie de información, la cual en algún momento dado necesitamos ordenarla por algún criterio. En este caso, para el ejemplo que estoy explicando, yo tengo en la columna A las letras B, la letra A, la G, la C, están en forma desordenada. Los números también están en forma desordenados. Y tenemos unas fechas también que no están ordenadas. Entonces, para el ejercicio voy a copiar esta tabla para trabajar, ordenar datos. Copio esta tabla en esta parte. Bueno, importante, cuando se está trabajando el ordenamiento de datos, yo debo señalar el rango de toda la tabla para poderlos ordenar. ¿Por qué? Porque yo aquí estoy asumiendo que a la B le corresponde el 2 y le corresponde la fecha 13 de marzo del 2020. Si yo solo selecciono esta columna y no selecciono esta, se va a ordenar esto, pero no le va a corresponder a lo que tienen la información acá. A la B le corresponde esta información, a la G le corresponde esta información. Luego debo tomar toda la tabla o todos los datos para ordenar por algún criterio. Entonces, para ordenar, señalo el rango de celdas y le doy datos, ordenar, y tan pronto me sale ordenar, me sale una pantalla donde voy a ver una serie de requisitos que me está pidiendo. El primer requisito que yo debo valorar es el siguiente. Me preguntan si mis datos tienen encabezados. Para este caso, los datos no tienen encabezados. Ya ahora hago un ejercicio con encabezados. Empieza en la B, empieza en el 2 y empieza una fecha. No tiene encabezados, luego entonces no la debo marcar, la debo desactivar. Y voy a decirle que mi primer criterio de ordenamiento va a ser por la columna. En este caso, la letra la tengo en la columna E. Voy a decirle que me ordene por la columna E y aquí Excel asume que lo que tengo en la columna E son letras, es texto. Entonces me pregunta, ¿cómo quiere que lo ordene? ¿De la A a la Z o lo puedo ordenar de la Z a la A? Si es de la A a la Z, pues va primero la letra A, luego la B, luego la C. Pero si es de la Z a la A, empieza de la última letra primero y en este caso el ejercicio, primero iría la G, luego la F, luego la E y así sucesivamente. Voy a decirle que me lo ordene de la A a la Z. Y le doy a aceptar. Fíjense que la tabla, el primer criterio, ya lo ordenó. La A, la B, la C, la E, la F y la G. Está ordenado en orden alfabético de la A la Z. Y le mantuvo a la B su información, a la A su información y a la E su información. Todos tienen la información que le corresponde. Por eso es importante señalar el rango completo. Voy a hacer ahora lo mismo. Voy a decirle que ordene por la columna E, pero voy a decirle de la Z a la A. Aceptar. Y primero es la G, luego la F, luego la E y así sucesivamente. Ese es mi primer criterio de ordenamiento. Voy a señalar nuevamente la tabla y voy a decirle, ordéneme ahora por número. Por número, mis números están en la columna F, le digo que columna F, y ya el criterio del orden ya no me pregunta si de la A a la Z. Quiere decir que Excel reconoce que ahí es unos números. Entonces me pregunta, ¿quiere que lo ordene de mayor a menor o de menor a mayor? Como yo los quiera seleccionar. Si es de menor a mayor, primero irá el 1, luego el 2 y así sucesivamente. Pero si es de mayor a menor, primero para este caso iría el 6, luego el 5 y luego el 4. Voy a ordenarlo de mayor a menor. Aceptar.
primero va el 5, perdón, primero va el 6, luego el 5, el 4 y así sucesivamente. Pero a cada uno, como señalo todo el rango, pues le mantiene la información que le corresponde. A la vez le sigue correspondiendo el 2 y la fecha 13. Ahora voy a volver a seleccionar la tabla y voy a decirle que los ordene por fecha. La fecha la tengo en la columna G. Entonces le digo que ordene por la columna G y me pregunta, ¿la quiere del más reciente al más antiguo o del más antiguo al más reciente? Si yo le digo que es del más reciente al más antiguo, primero iría, para este caso, 1 de marzo, luego 8, luego 10 y así sucesivamente. Pero si le digo del más antiguo al más reciente, perdón, del más reciente al más antiguo, del más reciente al más antiguo, el más reciente sería para este caso 20 de marzo, el más reciente. El siguiente sería 15 de marzo, el siguiente sería 13 de marzo. Ahora, si le digo del más antiguo al más reciente, es más antigua la fecha 1 de marzo, luego 8 de marzo y luego 10 de marzo. Voy a decirle que lo ordene del más antiguo al más reciente. Aceptar. Y ordenó primero de marzo, 8 de marzo, 13 de marzo y así sucesivamente. Vuelvo a señalar el rango y voy a decirle que ahora me los ordene del más reciente al más antiguo. Entonces, bueno, aquí tengo 10 de septiembre. 10 de septiembre sería el más reciente, luego sigue 20 de marzo, luego 15 de marzo, 13 de marzo, 8 de marzo y el más antiguo es 1 de marzo. Voy a trabajar esta tabla ahora con encabezados. Voy a trabajar esta tabla, copiarla acá, a un lado, pegar. Voy a ponerle encabezado a esto. Esta columna para mí son las letras. Estos son los números. Y estas son las fechas. En este momento yo le he colocado un encabezado, a la tabla. Ahora voy a hacer el ordenamiento. Señalo la tabla y voy a decirle datos, ordenar. Y aquí sí les debo decir, sí señor, mi tabla tiene encabezados, se los acabo de colocar, entonces le digo que sí tiene encabezados. Y aquí ya cuando tengo el criterio de ordenamiento, ya me va a salir así. Lo quiero ordenar por letras, por números y por fechas. Recuerden que en la anterior preguntaba era por columna. Ya como tengo identificado unos encabezados, me va a preguntar es por el título de cada columna. Le voy a decir que lo ordene por letras y adicionalmente a eso yo puedo agregar más criterios de ordenamiento. Voy a agregar un nivel y le voy a decir, primero ordénelos por letras y después ordénelo por números. Por letras de la A a la Z, por número de menor a mayor. Aceptar. Entonces, primer criterio, ordénelo por letras. ¿Sí? Este es mi primer criterio, A, B, C, D, F, G. Ya lo demás, si hay dos números que estuvieran repetidos o dos letras que estuvieran repetidos, Excel tendría que identificar el segundo criterio, por el segundo criterio. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a ordenar la tabla, ordenar primero por fecha. Y le voy a decir que de la más reciente a la más antigua. Y el segundo criterio de ordenamiento va a ser por letras.
aceptar. Primer criterio de ordenamiento. Primer criterio de ordenamiento, las fechas. De la más reciente a la más antigua. Entonces, la más reciente es 10 de septiembre y la más antigua es 1 de febrero. Segundo criterio de ordenamiento, por números. 6, 5, 3, 2, 4, 1. Pero él respeta el primer criterio. El primer criterio lo respeta. Supongamos que aquí tuviéramos dos fechas iguales y que aquí estuviera el número 3 y el número 2. Vamos a decirle, ordenar. Primer criterio, por fechas. Voy a cambiarlo aquí, de la más antigua a la más reciente. Y el segundo criterio, que sea por número. Y el número que sea de menor a mayor. Fíjense que aquí el 13 de marzo está repetido. El 13 hay uno que tiene el 3 y otro que tiene el 2. Si yo lo voy a ordenar de menor a mayor, primero debería quedar el 2. Cuando haga el orden, voy a darle a aceptar. Aquí está. Primer criterio, fecha, 1, 8, 13. Y aquí donde se encuentra el 13, él define por el segundo criterio. ¿Qué fue el segundo criterio que le dimos? Que los números los ordenara de menor a mayor. Luego primero iría el 2 y luego el 3. Voy a hacer otra vez lo mismo. Datos, ordenar. Le voy a cambiar acá. Los números se los voy a cambiar. Los números se los voy a cambiar y le voy a decir aquí de mayor a menor. Es decir, va a conservar estas fechas y aquí donde se va a encontrar con dos fechas iguales, el segundo criterio de ordenamiento es que lo haga de mayor a menor. Luego primero tiene que quedar el 3 y luego el 2. Aceptar. Miren, entonces aquí, primer criterio, fecha, segundo criterio, de mayor a menor. Primero el 3 y luego el 2.